nuevamente agradecer la invitación de tanto de la mesa directiva y del comité. Y quisiera terminar esta parte de la sesión con el área de farmacovigilancia y su vinculación con la anestesiología. Primero que nada, bueno, creo que tenemos que centrarnos en el punto de qué es esto de la farmacovigilancia. Y esto no es más que pues la ciencia y todas las actividades relacionadas a la detección, a la evaluación, como ya lo hemos visto, comprensión de por qué están sucediendo estos eventos y sobre todo la prevención de las reacciones adversas, y no solo reacciones adversas, sino cualquier otro problema relacionado a los medicamentos. ¿Para qué? Esto no se trata como de juntar datos y tener miles de millones y solo estadísticas, sino para transformarlo en ¿qué? En un monitoreo más eficaz y también seguro de los medicamentos y de otros productos medicinales. Como ustedes saben, bueno, se utilizan también vacunas, las máquinas de anestesia, o sea, es una gran gama. Lo que implica la farmacovigilancia. Y a veces nos quedábamos con la tragedia de la talidomida tan conocida por los 60, 70, que fue precisamente ahí donde nació la farmacovigilancia. Pero sabemos que esta definición de solo las reacciones adversas ya ha quedado obsoleta. ¿Por qué? Porque va integrando otros eventos relacionados a medicamentos en este caso. Si nosotros pusiéramos diferentes escenarios, veríamos cómo la implicación de la farmacovigilancia está presente. Imaginemos, por ejemplo, en un paciente de la habitación 1, el cual, bueno, no se sabía que era alérgico a la morfina, se le da una dosis de morfina y hace depresión respiratoria y, bueno, se le controla el problema y todo va bien. En un segundo escenario, veamos cómo se está relacionando con la parte de la reacción adversa y el error. Imaginemos que, en la cama 1 sigue estando el paciente, que no sabemos si es alérgico a la morfina, pero vamos a prescribir el medicamento. Pero en la cama 2 tenemos un paciente que sabemos que es alérgico a la morfina u otros opioides. Por alguna causa nosotros en el momento de la premura tenemos los dos expedientes, los confundimos las órdenes médicas y anotamos en la hoja del paciente 2 que no sabíamos y que nos equivocamos y ponemos morfina 5 miligramos en bolo, pasar ahora. Obviamente hace una reacción adversa. Ahí es cuando se entrelazan precisamente esto del error con la reacción adversa, porque el paciente presenta una reacción al medicamento, pero también está relacionado con un fallo en el sistema. Porque a lo mejor en ese momento tenemos que nosotros, dentro de nuestro sistema de trabajo, observar el nombre del paciente, otro identificador como es la habitación o la fecha de nacimiento. Y en un tercer escenario, hay algunos otros errores como los que comentaba Aide en cuanto a administrar, por ejemplo, 10 unidades y al escribir 10 UI, la U se confunde con un 0 y entonces se le pasan 100 unidades de insulina, por ejemplo. Ahí es cuando estamos, también es parte de la farmacovigilancia, estos 3 espectros. Pero quedan todavía muchos errores que quedan debajo del agua que veíamos en el iceberg de las diapositivas anteriores, que son aquellos errores que no causan daño. Afortunadamente son muchos los que no causan daño, pero que quedan ahí como lecciones que son para prevenir precisamente estos daños. Y bueno, aquí hacer hincapié también en por qué la farmacovigilancia y como para estar un poquito de moda también, why de farmacovigilancia. Bueno, pues utilizamos farmacovigilancia precisamente, ¿por qué? Porque sabemos que los medicamentos ya pasaron por un largo proceso de aprobación por medio de los estudios clínicos, sabemos que son seguros, pero ¿qué diferencias tiene el paciente en el estudio clínico con el de la vida real? Bueno, el de la vida real va a la esquina y se come unos tacos con mucha salsa, la salsa tiene, entre otros componentes, el chile tiene capsaicina que cambia la absorción de algunos de los medicamentos, y eso, bueno, sabemos que ocurre, pero no sabemos en qué medida puede afectar a nuestros hábitos y el del medicamento. O bien toma una cerveza, o toma otros medicamentos que no nos dijo, o toma el té de la abuelita que tampoco nos dijo que él utiliza siempre y que ahora que lo vamos a la consulta preanestésica, pues no sabemos qué otros medicamentos utiliza. Y también falta por conocer algunas de las reacciones adversas que se presentan de manera tardía.
o bien que son muy raras y no es posible capturar en los estudios clínicos. Esta es una de las diapositivas que a lo mejor son diferentes a los que hemos estado viendo, pero lo que nos muestra es cómo podemos ver una reacción adversa en un estudio clínico y cuándo la vemos a través de reportes espontáneos. En la primera parte, bueno, tenemos, y los autores en esta revista de Drug Safety hablan de un fármaco X, no le pongamos nombre, que causa una reacción adversa Y. Cuando nosotros estamos en el estudio clínico únicamente vemos esta pequeña parte, la que está señalada en verde con el recuadro negro. Vemos a unas dosis normales que tiene una incidencia de 1, pero es una población general y conforme vemos a que hay reportes de reacciones a diferentes dosis o en diferente tiempo de tratamiento, a lo mejor el estudio dura 1 año, pero el paciente continúa con ese medicamento durante 8 años, vemos cómo se va elevando la incidencia de esta presencia de reacciones adversas. Pero si nosotros nos vamos hacia la parte de los pacientes geriátricos, vemos como desde inicio la incidencia es mucho más alta que en la población en general y obviamente se va elevando la incidencia conforme van pasando los años y las dosis. Esto nos hace ver que a veces tenemos en los estudios clínicos pues, una población cautiva que en general está controlada, precisamente ese es el objetivo del estudio clínico, pero gracias a los reportes espontáneos vemos la incidencia de otras reacciones o la aparición de otras reacciones adversas nuevas. ¿Para qué nos va a servir esto? Ya los comentaba en un inicio, no se trata solo de tener datos por tenerlos, sino para identificar nuevas reacciones adversas, prevenir daños en los pacientes, medir riesgos como esto que hablábamos del paciente geriátrico, medir eficacia y no solo guardarnos la información, sino se trata de diseminarla, que es mucho lo que hacen estos institutos de seguridad de prácticas médicas. A través de cuántos o cuáles son los métodos de la farmacovigilancia son muchos, pero algunos de los que podemos mencionar, bueno, son los estudios de casos y controles y otros que suceden en algunos otros países como Inglaterra o Canadá, que se supervisa por monitoreo de prescripción. ¿Cómo es esto? Bueno, sale un nuevo medicamento al mercado y durante el primer año de uso, el paciente entra como una base de datos de monitoreo específicamente para él y su caso. Vemos cómo va aumentando el uso de medicamentos y cómo le va al paciente, si es efectivo, si es seguro el medicamento. Y en México nos podemos basar en uno de los métodos que la farmacovigilancia considera como uno de los más económicos y mejor sustentados, que es la notificación voluntaria. Y en México estamos normados por la norma oficial número 220, que es la que nos involucra a todos los profesionales de salud aquí presentes, todos los titulares de registro sanitario, como es el área en el que nos encontramos ahorita, y a las unidades de investigación clínica. ¿Para qué? Para reportar reacciones adversas a medicamentos. ¿Cómo sucede esto en la vida cotidiana? Bueno, un médico o una enfermera pueden detectar reacciones adversas y envían la notificación al Centro Nacional de Farmacovigilancia, que pertenece a la COFEPRIS. Pero también hay algunos centros institucionales, como el Seguro Social tiene su centro institucional, Médica Sur, y algunos de los institutos más enfocados al área, que es el PALIA, yo creo que algunos de ustedes lo conocen, que es de Medicina Paliativa en Guadalajara. Sabemos, recientemente comentábamos hace un rato que también el Hospital Juárez cuenta con un área o con un mecanismo de notificación de reacciones adversas. Bueno, ¿esto para qué? Para enviar al Centro Nacional y que ellos envíen al Centro Internacional de Monitoreo que está en Uppsala, Suecia. Ellos recopilan información de todo el mundo, de Estados Unidos, incluso países de África están participando en este monitoreo internacional. ¿Y para qué? Bueno, para mandar alertas, algún cambio en las instrucciones para prescribir o suspender incluso algún medicamento. No sé si ustedes han oído hablar de algunas alertas farmacológicas que hay que ha habido durante todos estos años, que la FDA emite, que España también emite, y algunos de ellos relacionados al área de anestesiología se los presento aquí también. En la FDA salió hace algunos meses esta alerta farmacológica que se debió a través de 35 reportes. Como ven, no necesitamos 10,000 o 50,000, pero con que sean dañinos o deleterios para el paciente es importante. En este caso, bueno, es una notificación por la anestesia local a través de estos dispositivos de infusión continua, que son como unas bolsas que tienen una liga adentro,
que se llenan y emiten una cantidad constante de medicamento, y fueron infusiones intraarticulares de anestésicos locales, todos los que ven aquí, por 48-72 horas. ¿Qué sucedió? Bueno, los pacientes tuvieron necrosis y destrucción del cartílago, que incluso aún 2 meses después continuaron con la pérdida de movimiento y dolores articulares, y requirieron intervención. Ustedes saben que esto no es solo gastos al sistema de salud, sino es un impacto importante para el paciente. En España, algunas de las otras alertas de seguridad, en el caso del 2003, también involucran reacciones o eventos dañinos, pero no solo es al paciente, sino precisamente peligro para todos aquellos que están cerca de, en este caso, bueno, de las máquinas, como incendio o elevadas temperaturas, porque por el uso de sevoflurano, en combinación con alguna falla, como absorbentes con CO2, que ya se habían secado. ¿Cómo se vio el paciente? Bueno, con edema respiratorio, desaturación, dificultad respiratoria, pero incluso el riesgo del incendio del área. ¿Cómo se relaciona esta parte de farmacovigilancia? Ya hemos ido viendo con anestesia, bueno, porque es una especialidad que se considera crítica a cada momento, porque son pacientes con politerapia, casi todos, y porque son fármacos de inicio rápido y con un estrecho margen terapéutico, pueden ser potencialmente letales. Algunos de los reportes en cuanto a reacciones adversas sobre medicamentos en anestesiología, bueno, también el Reino Unido tiene sus reportes, ellos son uno de los países que mejor funciona en cuanto a reporte de reacciones adversas, y al hacer una recopilación entre el 95 y 2001, se observó que de todas las notificaciones que ellos recibían, el 17% eran reacciones anafilácticas en anestesia, y de ellas 10% eran letales. También en Francia, seguimos en Europa, en una encuesta nacional por 8 años, como ven son encuestas bastante largas, 58% de las reacciones adversas anafilácticas fueron por agentes neuromusculares, 20% por látex y 13% por antibióticos. Pero esto, como decíamos hace un rato, esto nos sirve para identificar riesgos por género, el género femenino, más propenso a reacciones anafilácticas. En edad no se encontró ninguna relación, pero sí con el látex en pacientes pediátricos, y en historia de atopia o antecedentes de algunas otras alergias. Cuando estaban relacionadas, por ejemplo, a fármacos con liberación de histamina, como los relajantes musculares, o cuando el fármaco también tenía en su formulación algún componente alimenticio, como es la formulación de Propofol, que contiene lecitina de huevo y aceites de soya. O sea, cuando sabemos que un paciente es alérgico al huevo, tenemos que tener cuidado aquí con el Propofol. O bien reacciones cruzadas entre relajantes. Pero bueno, como sabemos que no todos en anestesiología están dedicados al quirófano, sino también a algunas otras partes de la práctica de anestesiología, también en el uso de parches opioides se ha visto algunos riesgos. Y esto porque, bueno, generalmente es en la comunicación con el paciente. Y estos riesgos se identificaron gracias a eventos relacionados con la farmacovigilancia y notificados de manera voluntaria. ¿Cuáles son estos riesgos? Bueno, que el paciente, y más bien transformemos estos riesgos en algo para comunicarle al paciente, que no se confunde entre concentraciones, o que olvida remover el parche y se coloca otro, cuando ya es jueves y me toca el siguiente parche, porque aplico obviamente más de un parche, porque es automedicación. A lo mejor algún familiar ve que, bueno, su familiar tiene cáncer, tiene algún dolor crónico, pero digo, bueno, a mí también me duele la espalda, entonces me voy a poner uno a ver qué si a mi familiar se le quita, a mí también se me debe quitar. Bueno, desafortunadamente hay que hacer hincapié en esta parte. Y otro es la ingestión. Si nosotros los vemos así delgaditos como obleas, bueno, a lo mejor se me ocurre que no me lo tengo que poner, sino que me lo tengo que tomar. ¿Y cuáles son otras situaciones de riesgo? Bueno, la fiebre, el poner mantas eléctricas o cambiar esa temperatura, el sauna o la actividad física, porque modifican la absorción del medicamento. Y en cuanto a los anestésicos locales, también se observó en Francia que el 0.3% de todos los reportes estaba relacionado a anestésicos locales, generalmente a lidocaína y bupivacaína. Pero aquí nos encontramos un evento adverso diferente a lo que estamos viendo. Normalmente cuando se notifica, bueno, son reacciones dermatológicas, neurológicas, gastrointestinales, respiratorias, pero
hay un evento adverso que es importante, que es la falla terapéutica. Y este mismo efecto se ha visto o se ha reportado en Argentina, con notificaciones voluntarias también, a estos medicamentos: remifentanilo, lidocaína, midazolam, fentanil y atracurio. Y bueno, los riesgos creo que los conocen ustedes más que yo. El hecho de que queremos buscar, por ejemplo, con el midazolam sedación, bueno, con la falta de eficacia, esto es lo que tenemos. O bien analgesia, pues continúa el paciente con dolor. Y aquí nos ponemos en un punto importante. Creo que algunos de ustedes habrán visto también en su práctica cotidiana que hay ciertos medicamentos o en ciertas formulaciones o en ciertas situaciones en las que puede haber no efectividad o puede haber reacciones adversas. Pero desafortunadamente en México no tenemos muchos datos. A partir de, bueno, en octubre, hasta octubre de 2010 se vio que en el año, en el Centro Nacional de Farmacovigilancia, se tenían 15,000 notificaciones, un poco más, 16 casi. Pero ¿qué sucede? A veces nos olvidamos de notificar cuál es el evento adverso, a qué medicamento está relacionado, por cuánto tiempo se tomó el medicamento. Entonces, esto es importante. Tenemos notificaciones, pero requerimos pues una mejor calidad de información. Y otra, retroalimentación. Hemos estado viendo las alertas farmacológicas en Estados Unidos, en Francia, en España, pero ¿qué tenemos aquí? Y hay algunos institutos relacionados a la anestesiología, como ya les comentaba, el Instituto Palía tiene su centro de notificación de reacciones adversas. Pero el hecho de que tengamos pocos datos, poco consistente también en el área de anestesiología, de hecho, también concluyo con el doctor Carrillo, buscamos información, pero en México, en área de anestesiología, pues no tenemos. Y creo que es algo que, si ustedes ven esta lista de actividades que quiero compartir con ustedes, el área de farmacovigilancia no es algo extraño a lo que hacemos comúnmente o lo que se hace o lo que hace el anestesiólogo comúnmente en una consulta. Por ejemplo, en una consulta preanestesia, yo creo que muchos identifican cuáles son las reacciones adversas a las que ha tenido el paciente. También busca cuáles son la medicación actual o tratar de prevenir errores o tratar de explicarle al paciente para disminuir confusiones. Por eso creo que queremos concluir precisamente con esta frase que es muy, muy conocida de Antonio Machado: caminante no hay camino, tenemos que hacer camino en farmacovigilancia, por lo cual, bueno, los invitaríamos a que continuemos interesados en el área y estamos a sus órdenes. Gracias.